Mi hija vendió su casa por 10 millones de pesos. Entregó cada centavo a mi yerno para invertirlo en su supuesto negocio digital. 2 semanas después, llegaron a mi puerta mendigando un techo. Les dije que no. Y entonces, mi yerno me rompió la cara de un puñetazo. Ese mismo día, tomé una decisión. Llamé a mi abogado para anticipar su siguiente movimiento. Qué bueno que estás aquí. Arrímate al fuego. Acompáñame en esta historia hasta el final y déjame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde viajan las palabras de esta noche. Tengo 62 años. Jamás, ni en mis peores pesadillas, pensé que vería el día en que mi propio yerno levantaría la mano contra mí. Pero ahí estaba yo, de pie en el umbral de mi casa, con un hilo de sangre caliente escurriendo por mi nariz, viendo cómo el rostro de Enrique se retorcía de furia. Detrás de él, mi hija Lía lloraba en silencio, con las lágrimas empapándole las mejillas. «Papá, por favor», susurró Lía con una voz que era apenas un soplo de viento. «No tenemos a dónde ir». 3 horas antes, habían aparecido en mi puerta luciendo como refugiados de su propia vida. El cabello de Lía era un enredo oscuro. Su ropa estaba tan arrugada que parecía haber dormido en ella durante días. Enrique no dejaba de dar vueltas por mi portal, pasándose las manos por el pelo, murmurando cosas ininteligibles entre dientes. Nunca lo había visto tan alterado. «¿Qué está pasando?», pregunté, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Y entonces, toda la historia se derramó como agua sucia. Hace 2 semanas, habían vendido su hermosa casa de 4 habitaciones por 10 millones de pesos. 10 millones. La casa que yo les había ayudado a comprar. El lugar donde vi a mi nieta dar sus primeros pasos antes de irse a la universidad en Monterrey. Todo se había esfumado. «Enrique tiene una oportunidad de negocio increíble, papá», explicó Lía. Sus ojos brillaban con algo que ahora reconozco. Era desesperación disfrazada de esperanza. «Marketing digital, papá. El futuro está en Internet y Enrique tiene contactos con unos inversionistas maravillosos». Vi a Enrique asentir con un entusiasmo exagerado. Pero algo en el fondo de sus ojos me revolvió el estómago. Yo ya había visto esa mirada antes. La vi en los ojos de mi difunto hermano cuando apostaba sus últimos ahorros, convencido de que la siguiente jugada en las cartas resolvería todos sus problemas. «Así que vendieron su casa», dije, arrastrando las palabras, «para invertir en el negocio de Enrique». «No es solo un negocio, Bruno», me interrumpió Enrique. Noté cómo, de pronto, ya no me llamaba suegro ni papá, como solía hacerlo. «Estamos hablando de un patrimonio para toda la vida. En 5 años, Lía no tendrá que volver a trabajar un solo día». Pero ahí estaban, 3 horas después de esa charla, confesándome que el dinero ya no existía. Todo, hasta el último centavo. Los inversionistas se habían esfumado como fantasmas. El negocio era un cascarón vacío. Y Enrique intentaba justificarlo todo escupiendo una jerga técnica que yo no entendía y, sobre todo, que no creía. «Estas cosas pasan en los negocios», repetía, alzando la voz con cada excusa. «Fluctuaciones del mercado, trabas regulatorias de Hacienda. Es temporal. Temporal». 10 millones de pesos desaparecidos en el aire, y él lo llamaba temporal. «Solo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras resolvemos las cosas», suplicó Lía. «Solo por unas semanas, papá. Tal vez un mes». Miré a mi hija. La miré de verdad, hasta el fondo del alma. ¿En qué momento se había vuelto tan delgada? ¿Cuándo le aparecieron esas arrugas de angustia alrededor de los ojos? Había perdido peso, y no de una forma sana. Su piel tenía un tono cenizo. Ese color pálido que solo dejan las noches en vela y el terror constante. «Lía, mi niña», le dije con la voz más suave que encontré. «Sabes que te amo con toda mi alma, pero no puedo ser cómplice de esto». Fue entonces cuando la máscara de Enrique cayó al suelo y se hizo pedazos. Su actitud amable y persuasiva se evaporó, reemplazada por algo frío, oscuro y calculador. «¿Cómplice de qué, exactamente?»,
de que tu propia hija necesite la ayuda de su padre. No estoy hablando contigo, le respondí, clavando los pies en el suelo. Estoy hablando con mi hija. Enrique dio un paso hacia mí. El olor a alcohol en su aliento me golpeó la cara. Ni siquiera era mediodía. Te crees mejor que nosotros, ¿verdad? Siseó. Sentado en tu preciosa casa, juzgándonos por atrevernos a tomar riesgos. Enrique, por favor, susurró Lía tomándolo del brazo. Él se sacudió el agarre con violencia. No, Lía. Tu padre necesita entender algo. Somos familia. La familia ayuda a la familia, y justo ahora necesitamos ayuda. Mantuve la voz serena, aunque el corazón me latía en la garganta. Y los he ayudado. Los ayudé a dar el enganche de esa casa. Ayudé a pagar su boda. Los ayudé cuando no podían pagar la mensualidad del coche hace 3 años. Pero esto no es ayuda. Esto es solapar decisiones estúpidas. ¡Decisiones estúpidas! El tono de Enrique se elevó hasta convertirse en un grito. No tienes ni idea de lo que hablas, viejo. Nunca has tomado un riesgo en toda tu maldita vida. Nunca has construido nada. Nunca has soñado en grande. Enrique, ya basta, rogó Lía. Pero él ya estaba ciego de ira. ¿Sabes cuál es tu problema, Bruno? Eres pequeño. Tienes una mente pequeña, sueños pequeños, una vida pequeña. Y quieres mantener a todos los demás igual de pequeños que tú. Y entonces lo dije. La palabra que encendió la pólvora. Un no. Solo esa palabra. Pero Enrique la escuchó como si fuera el estallido de un arma de fuego. ¿Qué dijiste? Dije que no. No pueden quedarse aquí. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo arrastras a mi hija aún más al fondo. El golpe llegó tan rápido que el ojo humano no pudo registrarlo. Un instante estaba yo de pie, firme en mi puerta, y al siguiente estaba tropezando hacia atrás, con la mano volando instintivamente hacia mi nariz, mientras la sangre, espesa y caliente, comenzaba a brotar. Lía soltó un grito desgarrador. Enrique se quedó ahí, con el puño aún apretado, el pecho subiendo y bajando bruscamente como si acabara de correr un maratón. Por un segundo eterno, los tres nos quedamos congelados en ese cuadro. La agresión, la víctima y el testigo. Dios mío, susurró Lía temblando. Dios mío, Enrique, ¿qué hiciste? Pero él no la miraba a ella. Me miraba a mí con un odio puro y cristalino. Te lo merecías, viejo egoísta y cabrón. Tu propia hija está en la calle y tú le cierras la puerta en la cara. Me toqué la nariz con cuidado. No estaba rota, pero dolía como el infierno. Sin embargo, más allá del dolor físico, estaba el peso aplastante de lo que acababa de suceder. Este hombre, que se había sentado a mi mesa durante 5 años, que me había llamado papá, que había jurado ante un altar amar y proteger a mi hija, acababa de golpearme en mi propia casa. «Lárguense», dije en un susurro oscuro. «Papá, por favor», empezó Lía. «Los dos, lárguense ahora mismo». Mientras se alejaban, escuché a Enrique murmurando cosas sobre lo malagradecido y egoísta que yo era. Pero ya no me importaba. Mis manos ya estaban buscando el teléfono en mi bolsillo, deslizando los contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Roberto Hinojosa. Mi abogado durante los últimos 15 años. El hombre que me guió a través de mi divorcio, mis sociedades comerciales y la planificación de mi retiro. Un hombre en quien confiaba con los ojos cerrados. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz familiar llenara la línea. «Bruno, ¿qué pasa? Te escuchas alterado». Le conté todo, desde el dinero esfumado hasta el golpe en la cara. Roberto escuchó sin interrumpir, una de sus grandes virtudes. Cuando terminé, hubo un silencio largo y pesado. «Bruno», dijo por fin, con una voz que parecía salir de una tumba. «Necesito verte de inmediato. Hay cosas sobre Enrique que tienes que saber. Cosas que debí contarte hace meses». Algo en su tono me heló la sangre en las venas. «¿Qué clase de cosas? No por teléfono. ¿Puedes venir a mi despacho ahora mismo?» Me miré en el espejo del pasillo. Mi nariz estaba hinchada, rojiza. Tenía sangre seca manchando el cuello de mi camisa y mis manos temblaban levemente.
pero la urgencia en la voz de Roberto atravesó mi estado de shock como un cuchillo. Llego en 20 minutos. Mientras tomaba las llaves y caminaba hacia el coche, no podía sacudirme la sensación de que ese puñetazo era solo el preludio. Fuera lo que fuera que Roberto tenía que decirme, estaba a punto de cambiar mi mundo para siempre. El despacho de Roberto se sentía más frío de lo normal. O tal vez era el hielo que corría por mis propias venas mientras me sentaba frente a su enorme escritorio de caoba. Me había ofrecido pañuelos para la nariz y había insistido en tomar fotografías de mis lesiones, lo cual debió haber sido mi primera pista de lo grave que se iba a poner el asunto. «Bruno», comenzó Roberto abriendo un grueso expediente color manila. «Hace 6 meses me pediste que investigara los antecedentes de Enrique, cuando empezó a presionar a Lía para hipotecar la casa. ¿Lo recuerdas?». Asentí. Me había preocupado el repentino interés de Enrique por exprimir el valor de la propiedad para sus supuestas oportunidades de negocio. Algo me olía mal, pero no lograba descifrar qué era. Bueno, lo que encontré fue alarmante, pero me pediste que no te dijera nada a menos que ocurriera algo urgente. Roberto clavó sus ojos en los míos. «Diría que recibir un golpe en tu propia casa califica como urgente». Deslizó una fotografía sobre el escritorio. Era Enrique, pero se veía distinto, más joven. Llevaba un traje finísimo y estaba de pie junto a una mujer que no era mi hija. Era una mujer mayor, quizá en sus 60, con el cabello plateado perfectamente peinado, y una riqueza innegable que le colgaba del cuello en forma de joyas. Este es Enrique con Margarita Dávila. La foto fue tomada 2 años antes de que conociera a Lía. Margarita tenía 68 años, una viuda con un patrimonio inmenso. Enrique tenía 34. Sentí un vacío en el estómago. Margarita murió el año pasado, continuó Roberto. Un infarto fulminante, según el acta de defunción. Pero aquí viene lo interesante. 6 meses antes de morir, transfirió casi todos sus bienes a nombre de Enrique. Sus hijos todavía están peleando en los tribunales. Roberto sacó otra fotografía. Esta vez, Enrique aparecía con una mujer castaña de unos 40 y tantos, Leticia Cárdenas, 52 años. Conoció a Enrique 3 años antes de que Margarita perdiera su casa, sus ahorros y su negocio de joyería por culpa de él. La convenció de invertirlo todo en una revolucionaria empresa de tecnología. El patrón se estaba volviendo horriblemente claro, pero Roberto no había terminado. Silvia Corona, 49 años. Jimena Valdés, 55. Diana Morales, 61. Cada nombre venía acompañado de una fotografía. Cada mujer lucía feliz, llena de esperanza, de pie junto a Enrique. Es la misma historia, Bruno, una y otra vez. Mujeres mayores, con una posición económica cómoda, vulnerables y confiadas. Me quedé mirando las fotos esparcidas sobre el escritorio de Roberto, como si fueran las pruebas en la escena de un asesinato. ¿Cómo encontraste todo esto? Enrique Ríos no es su verdadero nombre. Ha estado usando distintas variaciones durante los últimos 8 años. Su nombre real es Heriberto Robles, y tiene un historial fascinante con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía. Roberto me entregó un documento grueso. El sello del gobierno hizo que mis manos temblaran mientras intentaba enfocar la vista en las palabras. Lo han estado rastreando durante años, pero es muy cuidadoso. Técnicamente, nunca comete fraude. Todo lo hace a través de manipulación emocional y la firma de documentos legales. Las mujeres le entregan el dinero por voluntad propia. No pueden probar que haya intención criminal. Al menos no legalmente. Pero el patrón es innegable. Y Bruno, hay algo más. La voz de Roberto bajó una octava. Hace 3 meses, Enrique visitó a mi colega, David Peña, preguntando sobre leyes de herencia. Específicamente, quería saber sobre los derechos del cónyuge sobre bienes heredados, en caso de que el beneficiario muera inesperadamente. La habitación empezó a dar vueltas. Me aferré a los reposabrazos de la silla. ¿Qué preguntó exactamente? Quería saber si Lía heredaba tu patrimonio. ¿Tendría él, como su esposo, acceso automático a esos bienes? También preguntó sobre pólizas de seguro de vida y qué tan rápido se pagan.
Sentí náuseas. No por el golpe, no por el asombro, sino por darme cuenta de lo fácil que habíamos caído en la trampa, de lo absolutamente manipulada que estaba mi hija. Hay más, continuó Roberto ahora con un tono más suave. Hice que mi investigador revisara ese negocio digital en el que Enrique decía estar invirtiendo. Bruno, no existe. No hay inversionistas, no hay empresa, no hay registro constitutivo. Los 10 millones de pesos se esfumaron, fueron transferidos a cuentas en paraísos fiscales imposibles de rastrear. Así que el dinero se perdió por completo. Y basándome en su historial con las otras mujeres, este siempre fue el plan. Hacer que Lía liquidara su mayor activo, tomar el dinero y pasar a la siguiente víctima. Pensé en el rostro pálido de Lía, en su figura frágil, en las líneas de angustia alrededor de sus ojos. Pero sigue con ella, porque aún no ha terminado. Bruno, necesito que entiendas algo de vida o muerte. Por las preguntas que hizo sobre la ley de herencias, estoy convencido de que el objetivo final de Enrique no es solo el dinero de Lía. Eres tú, tu patrimonio. Las palabras me golpearon más fuerte que el puñetazo en la cara. ¿Mío? Roberto asintió con gravedad. Piénsalo. Lía es tu única hija. Si a ti te pasara algo, ella heredaría todo. Y si luego a ella le pasara algo, ¿me estás diciendo que podría lastimarla? Te estoy diciendo que su patrón anterior indica que él desaparece en cuanto el dinero se acaba. Pero con Lía no se ha ido. ¿Por qué? Porque el premio gordo no es el dinero de la casa, es tu herencia. Y ahora que lo han perdido todo, está desesperado. Me quedé en silencio, procesando la monstruosidad de lo que Roberto me estaba revelando. 5 años. Enrique llevaba 5 años planeando esto, metiéndose poco a poco en nuestra familia, ganándose nuestra confianza, acomodando las piezas para el golpe maestro. El puñetazo de hoy, dije lentamente. No fue por enojo porque les negué el techo, ¿no? Coincidió Roberto. Fue pánico. Su plan se está desmoronando, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Roberto abrió otra carpeta. Bruno, necesito preguntarte algo y quiero que lo pienses muy bien antes de responder. ¿Alguna vez Enrique te ha preguntado sobre tu testamento? ¿Sobre tu salud? ¿Sobre si tomas algún medicamento? La pregunta me erizó la piel. Pero al hacer memoria, los recuerdos empezaron a flotar en la superficie. Enrique preguntándome por mis pastillas para la presión. Enrique sugiriéndome que viviera un poco y no fuera tan estricto con mi dieta. Enrique bromeando sobre cómo los viejos como yo deberían disfrutar la vida, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Dios santo, susurré. No intento asustarte sin razón, dijo Roberto. Pero, viendo lo que le pasó a Margarita Dávila, creo que debes tomar precauciones de inmediato. Sacó un documento legal. Esta es una orden de restricción. Puedo presentarla hoy mismo. Le prohibirá legalmente a Enrique acercarse a ti o a tu propiedad. ¿Y qué pasa con Lía? El rostro de Roberto se entristeció. Bruno, sé que es tu hija, pero ella ya eligió su bando. Cada una de las víctimas anteriores de Enrique tenía familiares que intentaron advertirles. Todas eligieron a Enrique por encima de su sangre, justo hasta el momento en que él desapareció con su dinero. Me quedé mirando la orden de restricción, sabiendo que firmarla significaba, en esencia, cortar los lazos con mi hija. Pero la alternativa, esperar a ver hasta dónde era capaz de llegar Enrique, parecía infinitamente peor. Hay una cosa más, dijo Roberto en voz baja. Si firmas esta orden, si te proteges legalmente, Enrique va a subir la apuesta. Va a intentar llegar a tus bienes a través de Lía. Y si ella está tan manipulada como las víctimas anteriores, lo va a ayudar. ¿A qué te refieres? Roberto sacó un último documento. Esta mañana, antes de que me llamaras, recibí una solicitud de otro bufete de abogados. Quieren programar una reunión sobre la planificación de tu herencia. La solicitud vino de parte de Lía. El corazón se me detuvo. ¿Ya está intentando meter las manos en mi testamento? Al parecer sí. Bruno, creo que Enrique lleva meses orquestando esto. La venta de la casa, el negocio falso, el venir a pedirte asilo. Todo fue diseñado para crear una crisis que te obligara,
ya fuera a meterlos a tu casa o a cederles el control de tu dinero. Pensé en las lágrimas de Lía, en sus súplicas desesperadas, en la forma en que me rogó por ayuda. ¿Había sido real algo de eso? ¿O había sido entrenada, manipulada, convertida en la cómplice perfecta de Enrique? ¿Qué hago? Roberto se inclinó hacia adelante, con el rostro convertido en piedra. Primero, metemos la orden de restricción. Segundo, tenemos que cambiar tu testamento de inmediato. Y tercero, hizo una pausa, midiendo sus palabras. Tercero, tienes que decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar para protegerte. Porque, Bruno, no creo que esto termine con un simple papel del juzgado. Creo que Enrique va a contraatacar y va a usar a Lía como su arma principal. Mientras me quedaba ahí sentado, mirando las caras de las mujeres a las que Enrique había destruido, comprendí que el golpe en mi cara había sido solo el primer disparo de una guerra. Una guerra por los ahorros de toda mi vida, por mi legado y, muy probablemente, por mi propia vida. La orden de restricción quedó ingresada a las 3 de la tarde, pero Roberto insistió en que me quedara en su despacho mientras su investigador, Marcos Velasco, nos presentaba lo que había descubierto en las últimas 24 horas. Marcos era un ex agente federal. Tenía los ojos cansados y esa paciencia metódica que solo dan los años desenredando fraudes financieros. Señor, lo que voy a mostrarle va a ser difícil de digerir, comenzó Marcos, extendiendo documentos sobre la mesa de juntas. Su yerno ha estado muy ocupado. El primer papel que puso frente a mí me congeló la sangre. Era una solicitud de préstamo del Banco Nacional fechada hace 3 semanas. La firma de Lía estaba en la parte inferior. Pedía un préstamo personal por $1,5 millones de pesos, usando mi casa como garantía. Esto no puede ser cierto, dije, con la voz temblorosa. Lía no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. No, no lo tiene, coincidió Marcos. Pero según esta solicitud, usted ya había firmado una cesión de derechos transfiriéndole la propiedad parcial a ella. Mire la página 4. Ahí estaba. Mi firma, aparentemente notariada, cediéndole el 25% de mi casa a Lía. El único problema era que yo jamás había firmado semejante barbaridad. Es una falsificación, dije de inmediato. Lo sabemos, pero es una falsificación excelente. Tan buena que el banco aprobó el crédito y depositó $1,5 millones en una cuenta mancomunada que Lía y Enrique abrieron 2 días después de vender su casa. Roberto se asomó sobre la mesa. Bruno, esto significa que Enrique lleva semanas, tal vez meses, planeando esto. Mientras convencía a Lía de vender su casa para su negocio fantasma, estaba preparando un plan de respaldo para acceder a tu dinero. Marcos sacó más papeles. Y se pone peor. Este es un poder notarial general, también con su firma falsificada, otorgándole a Lía el derecho de tomar decisiones financieras en su nombre, en caso de incapacidad. Y esto, deslizó otra hoja, es una voluntad anticipada y un dictamen médico que afirma que usted ha sido diagnosticado con demencia prematura, y que Lía debe ser consultada para cualquier decisión importante. Me quedé mirando los papeles, sintiendo que observaba las actas de mi propio funeral. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudieron falsificar todo esto sin que nadie se diera cuenta? Porque Enrique ya lo ha hecho antes, explicó Marcos. Encontramos documentos falsos idénticos en el caso de Margarita Dávila y en otros 2. Tiene acceso a alguien especializado en fraude documental, probablemente un contacto que hizo en alguna de sus estafas anteriores. ¿Pero el banco no verifica estos documentos? Roberto asintió sombrío. Deberían. Pero recuerda que Enrique no es estúpido. Eligió una sucursal pequeña donde el gerente de crédito era nuevo y seguramente no siguió los protocolos de verificación. El $1,5 millones se aprobó basándose en estos papeles falsos. Entonces, tienen $1,5 millones de mi dinero. Tenían, lo corrigió Marcos. Ese dinero fue transferido a las mismas cuentas en paraísos fiscales que el dinero de la casa. Se esfumó, igual que los 10 millones. Sentí vértigo. En cuestión de semanas, Enrique había robado 11,5 millones de pesos usando a mi hija como su cómplice, voluntaria,
o involuntariamente. Hay más, continuó Marcos, y yo no estaba seguro de poder soportar una palabra más. Encontramos pruebas de que Enrique intentó contratar una póliza de seguro de vida a su nombre, con Lía como beneficiaria principal y él como secundario. La solicitud fue rechazada porque usted tenía que estar presente para los exámenes médicos. Pero el simple hecho de que lo intentara. Está planeando matarme, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. No podemos probar la intención, dijo Roberto con cautela. Pero el patrón es aterrador. Documentos falsos que le dan acceso a tu dinero, historiales médicos inventados que sugieren que eres mentalmente incompetente, intentos de asegurar tu vida. Es exactamente el mismo libreto que usó con Margarita Dávila en los meses previos a su muerte. Marcos sacó una fotografía. Este es el nieto de Margarita, David. Hablé con él ayer. Me dijo que su abuela empezó a actuar raro en sus últimos meses. Firmaba cosas que no entendía. Tomaba decisiones financieras que no tenían sentido. La familia pensó que era demencia, pero ahora sospechan que la estaba drogando. ¿Drogando? Pequeñas dosis de medicamentos recetados que causan confusión y pérdida de memoria. Nada que salte en una autopsia estándar, pero lo suficiente para volver a una persona mayor dócil e influenciable. Pensé en los últimos meses. Traté de recordar si me había sentido inusualmente cansado o confundido después de que Lía y Enrique me visitaban. Hubo un par de ocasiones en las que me sentí como si tuviera la cabeza llena de algodón después de que me trajeron de cenar, pero se lo había atribuido a la edad y al estrés. La buena noticia, dijo Roberto, es que ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Podemos protegerte. La orden de restricción es solo el primer paso. Marcos se inclinó hacia mí. Señor, necesito hacerle unas preguntas muy específicas sobre sus interacciones recientes con Enrique y Lía. ¿Le han llevado comida o bebidas en los últimos meses? ¿Alguna vez han insistido en que tome algún medicamento o suplemento vitamínico? Al hacer memoria, los recuerdos emergieron como cadáveres en un lago. Enrique trayéndome un café especial que había comprado en una cafetería carísima. Lía insistiendo en que probara unos suplementos herbolarios que me darían más energía. La forma en que ambos parecían decepcionados cuando yo no me terminaba las bebidas que me preparaban. «Cristo bendito», susurré. «Tenemos que llevarte con un médico de inmediato», dijo Roberto levantando su teléfono. «Necesitamos análisis de sangre para ver si tienes alguna sustancia en el sistema. Pero si me estuvieran drogando, no me habría dado cuenta». Marcos negó con la cabeza. «Estas sustancias están diseñadas para ser sutiles. Se siente un poco cansado, un poco torpe, pero nada tan dramático como para encender las alarmas. El objetivo no es noquearlo, es volverlo gradualmente más sumiso y confiado». Roberto ya estaba marcando. «Llamaré al doctor Padrón. Puede verte hoy mismo en la tarde y es muy discreto». Mientras Roberto hacía la llamada, Marcos siguió acomodando papeles sobre la mesa. «Hay algo más que debes saber. Encontramos comunicaciones entre Enrique y al menos 3 despachos de abogados diferentes durante el último mes. Ha estado tanteando el terreno, buscando a alguien que lo ayude a impugnar su competencia mental. ¿Bajo qué argumentos? Basándose en el dictamen médico falso que afirma que usted tiene demencia. Si logra que un juez lo declare mentalmente incompetente, a través de un juicio de interdicción, Lía se convertiría en su tutora legal y Enrique tendría acceso a las llaves del reino. La magnitud de la conspiración era asfixiante. Esto no era solo un yerno intentando robarse unos pesos. Era un plan maestro, tejido durante meses, para despojarme sistemáticamente de mi patrimonio, de mi autonomía y, al final, de mi vida. ¿Y dónde está Lía en todo esto?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Ella sabe lo que él está haciendo? Marcos y Roberto intercambiaron una mirada pesada. «Esa es la pregunta del millón», dijo Marcos. En algunos de sus fraudes anteriores, las mujeres no tenían ni idea de que estaban siendo utilizadas. En otros, se convirtieron en cómplices voluntarias una vez que él las aisló y las manipuló lo suficiente. «Basándonos en lo que encontramos hoy», añadió Roberto. «Lía firmó solicitudes de crédito usando documentos con tu firma falsificada. O sabía que eran falsos, o Enrique la convenció de que tú los habías firmado en privado.
Pensé en el rostro de mi hija cuando llegaron a pedirme ayuda. La desesperación cruda en sus ojos, la forma en que me suplicó. ¿Había sido una emoción genuina? ¿O ya estaba tan atrapada en la telaraña de Enrique que no podía distinguir la verdad de la mentira? Hay una última cosa, dijo Marcos casi en un susurro. Encontramos pruebas de que Enrique ha estado estudiando sus rutinas diarias, sus visitas a la cafetería, sus compras en el supermercado, sus caminatas matutinas. Conoce sus horarios mejor que usted mismo. ¿Para qué querría saber eso? ¿Por qué? Intervino Roberto con el rostro ensombrecido. Si sus otros planes fallan, si no puede llegar a tu dinero a través de trucos legales o papeles falsos, podría intentar un enfoque más directo. El silencio cayó sobre la habitación como una losa de cemento. La implicación era clarísima. Enrique no solo quería mi dinero, se estaba preparando para cualquier escenario, incluyendo aquellos que requirieran sacarme del camino de forma permanente. La enfermera del doctor Padrón devolvió la llamada en 10 minutos. Podía recibirme de inmediato para sacarme sangre y hacerme una revisión completa. Mientras me preparaba para salir del despacho, Roberto me entregó un pequeño dispositivo que parecía el control de una alarma de coche. Botón de pánico, explicó. Línea directa a la policía, llévalo contigo todo el tiempo. Al caminar hacia mi coche, me di cuenta de que, apenas 24 horas antes, mi mayor preocupación era si debía ayudar a mi hija en una crisis financiera. Ahora, llevaba un botón de pánico en el bolsillo porque mi propio yerno planeaba asesinarme. Pero junto al miedo, algo más empezaba a crecer en mi pecho. Una ira fría, calculada. Enrique creía que estaba lidiando con un viejo senil al que podía manipular y desechar. No tenía ni idea de que acababa de declararle la guerra a un hombre que había pasado 40 años construyendo un negocio exitoso, devorando a tipos exactamente iguales a él. Los análisis de sangre confirmarían si me habían envenenado. La orden de restricción me daría un escudo legal. Pero lo que Enrique aún no sabía era que yo no me iba a conformar con defenderme. Lo iba a destruir. Los análisis del doctor Padrón confirmaron lo que ya sospechábamos. Niveles bajos de lorazepam y difenhidramina. Medicamentos que, combinados, causan somnolencia severa y confusión, pero en dosis tan milimétricas que parecían los achaques naturales de la vejez. Llevaba al menos 2 meses siendo envenenado a cuentagotas. La buena noticia, me explicó el doctor Padrón mientras revisábamos los resultados, es que estas sustancias se limpian del sistema relativamente rápido. En un par de días se sentirá mucho más lúcido. La mala noticia es que este nivel de premeditación indica que quien lo hizo estaba planeando algo grande. Manejé de regreso a casa con una claridad mental que no había sentido en semanas. La niebla que me envolvía el cerebro se estaba disipando, y en su lugar apareció una furia nítida y enfocada. Enrique me había estado envenenando mientras se sentaba a mi mesa, mientras me estrechaba la mano, mientras me llamaba papá. Pero mi enojo no fue nada comparado con lo que sentí cuando estacioné frente a mi casa y vi el coche de Lía en la calle. Estaba sentada en los escalones del portal. Por un segundo, sentí la punzada del viejo instinto paternal. Se veía tan pequeña, tan perdida. Tenía el pelo sucio, la ropa arrugada, y era evidente que había estado llorando. A pesar de todo lo que había descubierto sobre la manipulación de Enrique, a pesar de los fraudes y los millones robados, seguía siendo mi hija. Papá, dijo en cuanto me acerqué. Su voz temblaba. Sé que no quieres verme, pero tenía que venir. Me detuve al pie de la escalera, manteniendo mi distancia. El botón de pánico que me dio Roberto pesaba en mi bolsillo como un yunque. ¿Dónde está Enrique? Está en casa de un amigo. Papá, necesito hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Enrique se siente pésimo por haberte golpeado. ¿De verdad?, pregunté, escudriñando su rostro. Tenía los ojos enrojecidos y llenos de angustia. Pero había algo más, una cadencia ensayada en sus palabras que me revolvió las tripas. Ha estado bajo muchísima presión con lo del negocio, y cuando te negaste a ayudarnos, simplemente explotó. Él no es así, papá.
Tú sabes que no es así. Me senté en el escalón más bajo, manteniendo la distancia, pero demostrando que estaba dispuesto a escuchar. Lía, háblame del préstamo que pediste usando mi casa como garantía. Se quedó blanca. La sangre huyó de su rostro. ¿Qué préstamo? El crédito por 1,5 millones de pesos del Banco Nacional. Ese donde usaste mi firma falsificada para asegurar que yo te había cedido parte de esta casa. Papá, no sé de qué me estás hablando. Sus ojos esquivaron los míos, y sus manos empezaron a temblar. Enrique maneja todo lo del dinero. Yo solo firmo lo que él me dice que firme. Ahí estaba. La confesión que me aterraba escuchar. Mi hija había estado firmando documentos a ciegas, confiando ciegamente en Enrique. Pero, ¿era verdaderamente inocente? ¿O había elegido la ignorancia voluntaria? Lía, mi amor, dije con suavidad. Cuando firmaste esos papeles del banco, ¿los leíste? Enrique me dijo que eran papeles para refinanciar la casa que vendimos. Dijo que era puro trámite para que la venta pasara sin problemas. No eran trámites de refinanciamiento, eran solicitudes de crédito hipotecando mi propiedad. Lía, ese dinero ya no existe. Enrique se lo robó, igual que se robó los 10 millones de la venta de tu casa. Se abrazó a sí misma, meciéndose un poco hacia adelante y hacia atrás. No, eso no. El negocio solo está pasando por un bache. Enrique dice que eso pasa todo el tiempo con las empresas nuevas. No hay ningún negocio, Lía. Nunca lo hubo. Enrique se lo inventó todo. ¡Estás mintiendo! Las palabras salieron de su boca con tanta fuerza que me hicieron retroceder. Nunca te ha caído bien, Enrique. Nunca le diste una oportunidad. Y ahora estás inventando cuentos para ponerme en su contra. Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías que Marcos me había dado. Enrique con Margarita Dávila, con Leticia Cárdenas, con todas las demás mujeres a las que había desplumado. Entonces explícame esto. Lía miró las fotos. Su respiración se volvió corta y agitada. Esa podría ser cualquiera. Tú pudiste haber editado esas fotos en la computadora. Lía, escúchate. Estás defendiendo a un hombre que le rompió la cara a tu padre. Un hombre que te ha robado todo lo que tienes. Él no robó nada, gritó, poniéndose de pie de un salto. Tú no entiendes de negocios, papá. Tú nunca tomaste riesgos. Nunca intentaste construir nada grande. Enrique está construyendo algo increíble. Y tú tienes una mente tan pequeña que no puedes verlo. Cada palabra se sintió como un puñetazo físico. Esta era mi hija, la niña que yo había criado solo desde que su madre murió, defendiendo a capa y espada al hombre que nos estaba destruyendo la vida a ambos. Lía, dije, bajando la voz al máximo. Necesito que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Le has estado poniendo algo a mi comida o a mis bebidas cuando vienes a visitarme? ¿Alguna cosa que Enrique te haya dado para que yo me relajara o me sintiera mejor? Su rostro se desmoronó. Por un segundo fugaz vi a la hija que yo conocía. Papá, por favor, no me preguntes eso. Eso no es un no, Lía. Enrique dijo que te estabas confundiendo mucho, que se te olvidaban las cosas. Dijo que los suplementos te iban a ayudar con la memoria. ¿Qué suplementos, Lía? Cosas herbolarias, nada más. Cosas naturales para la mente. Él las compraba en una tienda naturista. Sentí ganas de vomitar. Ella me había estado drogando, pero en su cabeza creía que me estaba ayudando. Enrique la había convencido de que yo estaba perdiendo la cabeza y de que ella estaba siendo una hija amorosa al medicarme a escondidas. Mi niña, eso no eran suplementos. Eran medicamentos psiquiátricos controlados, diseñados para dejarme atontado y dócil. Enrique me estaba envenenando a través de ti. Lía se me quedó mirando durante un largo minuto. Pude ver la guerra librándose detrás de sus ojos. La batalla a muerte entre la verdad y la realidad alterna que Enrique le había construido. No, susurró. No, eso no es cierto. Enrique no haría eso. Lo haría. Lo hizo. Y te usó a ti para hacerlo. Empezó a retroceder, negando violentamente con la cabeza. Estás intentando ponerme en contra de mi esposo. Siempre has tenido envidia de que yo encontrara allá a alguien que me ama. Lía,
Estoy intentando salvarte de un infeliz que te va a destruir, y luego se va a largar, igual que lo hizo con todas esas otras mujeres. ¡Cállate!, gritó con desesperación. Deja de decir mentiras sobre él. Enrique me ama, se casó conmigo, me eligió a mí. Eligió tu dinero, mija. Eligió tener acceso a mí. Y entonces pronunció las palabras que me terminaron de romper el corazón. Si tengo que elegir entre tú y Enrique, lo elijo a él. Él es mi familia ahora. Miré a mi hija, a esta mujer a la que crié, a la que amé y por la que sacrifiqué mi vida entera, y me di cuenta de que ya la había perdido. Enrique había hecho un trabajo de aislamiento y lavado de cerebro tan perfecto que ella ya no podía distinguir la luz de la oscuridad. Entonces no tenemos nada más de qué hablar, dije, con una calma que me asustó. Papá, espera. Su tono volvió a ser de súplica. No tiene que caerte bien, Enrique, pero aún puedes ayudarnos. Solo un préstamo, papá. Solo lo suficiente para volver a pararnos. Te lo voy a pagar, te lo juro. ¿Con qué dinero, Lía? No tienes casa, no tienes ahorros, y el negocio de Enrique no existe. Lo vamos a resolver, siempre lo hacemos. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo mi corazón se partía en pedazos con cada palabra que estaba a punto de pronunciar. No, mi amor, no lo van a resolver. Y yo no voy a estar aquí para atraparte cuando Enrique te abandone. ¿A qué te refieres? A que voy a cambiar mi testamento. Todo lo que planeaba dejarte se irá a la beneficencia. Si quieres quedarte con Enrique, es tu decisión. Pero yo no voy a financiar tu propia destrucción. El rostro de Lía atravesó un catálogo de emociones. Shock, incredulidad y finalmente, una furia ciega. No puedes hacer eso. Soy tu hija. Soy tu única familia. La familia no se droga entre sí, Lía. La familia no se roba. Y la familia no elige a un estafador por encima de su propio padre. Enrique me dijo que harías esto, dijo con la voz convertida en hielo. Me advirtió que eras vengativo y controlador, y que si no hacíamos exactamente lo que tú querías, nos ibas a castigar. Enrique te dijo eso porque sabía que este día iba a llegar. Te ha estado programando para esto. Lía sacó su teléfono del bolso. Voy a llamar a mi abogado. No puedes simplemente desheredarme porque no te cae bien mi marido. De hecho, sí puedo. Es mi dinero, Lía. Yo lo trabajé, yo lo ahorré, y yo decido qué diablos pasa con él. Vamos a pelear esto, papá. Enrique también conoce abogados. Mientras se alejaba hacia su coche, con el teléfono pegado a la oreja, me di cuenta de que Roberto tenía toda la razón. Esto no iba a terminar con una simple orden de restricción. Enrique iba a usar a mi propia hija como un arma de asedio en mi contra, y ella se lo iba a permitir con gusto. De pie en el portal, viendo a mi hija alejarse para planear cómo demandarme, entendí que la guerra por mi patrimonio apenas comenzaba. Pero más allá de eso, comprendí que ahora estaba verdaderamente solo. La niña que se subía a mis piernas cuando había tormenta, había muerto. En su lugar, quedaba una extraña que me veía únicamente como un obstáculo que debía ser derribado. Esa misma noche, llamé a Roberto y le ordené que redactara el Nuevo Testamento de inmediato. Si Lía quería elegir a Enrique por encima de mí, tendría que vivir con las consecuencias. Ambos tendrían que hacerlo. El Nuevo Testamento quedó firmado y notariado en menos de 48 horas. Roberto trabajó todo el fin de semana para blindarlo, asegurándose de que incluyera múltiples candados legales contra cualquier reclamo por incompetencia mental o influencia indebida. Cada centavo de mi patrimonio iría a parar a la Fundación Mexicana para la Salud, con una cláusula específica y feroz que declaraba que esta decisión se tomaba en pleno uso de mis facultades mentales y con absoluto conocimiento de las circunstancias y decisiones de mi hija. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. El primer cañonazo legal llegó un martes por la mañana. Lo trajo un actuario con cara de susto que se disculpó 2 veces antes de entregarme el grueso sobre Manila. Adentro, había una demanda de juicio de interdicción promovida por Lía Ríos. Se había cambiado legalmente los apellidos para usar el alias de Enrique. La demanda alegaba que yo padecía demencia senil, que estaba siendo manipulado por asesores sin escrúpulos.
es decir, Roberto, y que necesitaba protección inmediata contra mi propio deterioro cognitivo. Venía acompañada de los historiales médicos falsos que Enrique había fabricado, junto con declaraciones juradas de 3 personas de las que yo jamás había escuchado en mi vida, asegurando haber sido testigos de mi declive mental. Es una absoluta fabricación, me aseguró Roberto mientras revisábamos los papeles en su despacho. Pero el abogado de Enrique es un perro de presa. Te están pintando como un anciano confundido, del que se está aprovechando un abogado ambicioso. ¿De verdad pueden quitarme el control de mi vida? Pueden intentarlo. La audiencia está programada para el mes que entra, lo que nos da tiempo para prepararnos. Pero Bruno, esto se va a poner muy sucio. Van a cuestionar todo. Tu estado mental, tus decisiones financieras, e incluso tu relación conmigo. Esa misma tarde probé el primer trago de esa suciedad. Estaba en el supermercado cuando noté que la gente se me quedaba viendo. Una mujer en el pasillo de las verduras le susurró algo a su esposo mientras me señalaba con la mirada. La cajera, que me conocía de hace años, se mostró tensa e incómoda durante nuestro habitual intercambio de bromas. Al llegar a casa, encontré una nota pegada en mi puerta principal. Debería darte vergüenza abandonar a tu hija en su peor momento. ¿Qué clase de padre eres? Me tomó un segundo entender qué estaba pasando. Luego, recordé algo que Marcos había mencionado sobre el modus operandi de Enrique. Él no solo robaba dinero, destruía reputaciones. Llamé a Roberto al instante. Están esparciendo rumores sobre mí en la ciudad. ¿Qué clase de rumores? Que soy un monstruo desalmado que dejó a su hija en la calle por casarse con alguien que no me caía bien. Roberto soltó un suspiro pesado. Enrique ya ha usado esta táctica antes. Pinta a sus víctimas como los villanos del cuento, y a él y a su objetivo actual como los mártires. Es parte de la estrategia para aislarte y quitarte tu red de apoyo. Durante la semana siguiente, la campaña de chismes se volvió una avalancha. Mi peluquero de toda la vida me comentó, como quien no quiere la cosa, que había escuchado que yo tenía problemas familiares muy feos. La muchacha de la cafetería a la que iba desde hacía 10 años me preguntó si me sentía bien, con un tonito de lástima que dejaba claro que le habían contado que yo estaba perdiendo la chaveta. Hasta la recepcionista de mi médico me miró con compasión cuando llegué a mi cita de rutina. Pero el golpe más bajo llegó cuando mi vecina, Juana Morales, tocó a mi puerta el viernes por la noche. Juana y yo éramos amigos desde hacía 15 años. Ella me llevaba caldo de pollo cuando me operaron, y yo le ayudaba a limpiar su entrada cuando el huracán tiró las ramas de sus árboles. «Bruno», dijo con una voz tensa y preocupada, «necesito preguntarte algo y espero que seas honesto conmigo». «Por supuesto, Juana. Lía vino a verme ayer. Está destrozada por ti. Dice que te has estado portando muy raro, tomando decisiones de dinero que no tienen sentido y que cree que alguien se está aprovechando de ti». Sentí que el estómago se me caía a los pies. «Juana, me conoces desde hace 15 años. ¿A ti te parece que estoy confundido o loco?» «Pues, no», admitió. Pero Lía se veía tan preocupada, tan sincera. Me dijo que cambiaste tu testamento por un arranque de ira y que seguro no estabas pensando con claridad. ¿Y te mencionó que su esposo me rompió la nariz de un puñetazo? ¿O que falsificaron mi firma para robarme 1,5 millones de pesos? Los ojos de Juana se abrieron como platos. ¿Qué? ¿No? ¿Ella? Me dijo que estabas muy alterado por unos negocios que no salieron bien. Juana, mi yerno es un estafador. Nos ha robado casi 12 millones de pesos y ahora está intentando quedarse con mis propiedades diciendo que estoy loco. Pero Lía sonaba tan convencida, porque le lavaron el cerebro. Enrique la convenció de que yo soy el enemigo. Juana se fue con la mirada perdida y llena de dudas, que era exactamente lo que Enrique quería sembrar. Duda, confusión, que la gente se cuestionara si yo era la víctima o el villano de esta historia. La guerra psicológica subió de nivel cuando recibí una llamada de mi nieta, Emma. Tenía 23 años, vivía en Monterrey y llevábamos meses sin hablar. Su voz era hielo puro cuando me saludó. «Abuelo, mi mamá me contó lo que hiciste». «¿Qué te contó, Emma? ¿Que me negué a ayudarlos cuando se quedaron en la calle? ¿Que la saqué de mi testamento porque no me cae bien Enrique?»
¿Que me estoy dejando influenciar por abogados que solo quieren mi lana? Cerré los ojos, sintiendo cómo el veneno de Enrique llegaba hasta la siguiente generación. Emma, tu madre te contó que Enrique se robó todo su dinero, que me golpeó en la cara, que me estuvo drogando a escondidas. Me dijo que dirías cosas así, respondió Emma tajante. Me dijo que el estrés te había vuelto paranoico y que estabas inventando mentiras sobre Enrique. Mi niña, soy tu abuelo. Jamás te he dicho una mentira en mi vida. ¿Por qué empezaría ahora? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Ya no sé qué creer. Mi mamá llora todo el tiempo. Dice que Enrique está tratando de buscar trabajo, pero que tú estás yendo a hablar mal de él para que nadie lo contrate. Eso era nuevo para mí, pero encajaba perfecto con el estilo de Enrique. Ir siempre un paso adelante para cubrirse las espaldas. Emma, quiero que hagas algo por mí. Quiero que busques en internet el nombre de Enrique Ríos. O mejor, busca Heriberto Robles. Revisa sus matrimonios anteriores, su historial de negocios. Y luego, decide tú misma quién está diciendo la verdad. Mi mamá me advirtió que me pedirías eso. Dijo que intentarías ponerme en contra de Enrique con pruebas falsas. En ese instante, me di cuenta de lo asombrosamente bien preparado que estaba Enrique. Le había dado a Lía una respuesta prefabricada para cada verdad que yo pudiera revelar. Todo, absolutamente todo, era usado como evidencia de mi deterioro mental o mi sed de venganza. Te amo, Emma, le dije en voz baja. Pase lo que pase, no olvides eso. Yo también te quiero, abuelo, pero creo que necesitas ayuda psiquiátrica. Cuando colgó, me quedé sentado en la cocina, rodeado por el silencio sepulcral de una casa que alguna vez estuvo llena de las risas de mi familia. Enrique no solo se había robado el dinero, me había robado mis relaciones, mi reputación y mi legado. La gota que derramó el vaso cayó cuando Roberto me llamó para darme noticias sobre la audiencia de interdicción. Contrataron a la doctora Elena Chávez, una psiquiatra geriátrica, para que evalúe tu estado mental. Te va a entrevistar la próxima semana. ¿Eso es bueno o malo? Potencialmente catastrófico. La doctora Chávez ha testificado en decenas de casos donde los demandantes ganaron. Tiene fama de encontrar deterioro cognitivo hasta en las personas más sanas. Están comprando a un perito. Es difícil de probar, pero el patrón apesta a corrupción. Lo que tenemos que hacer es adelantarnos y conseguir nuestra propia evaluación. El doctor Padrón ya aceptó hacerte unas pruebas cognitivas exhaustivas y tendremos los resultados antes de que te vea la doctora Chávez. Ese fin de semana, me sometí a 4 agotadoras horas de pruebas psicológicas y cognitivas. El doctor Padrón me hizo exámenes de memoria, ejercicios de resolución de problemas lógicos y entrevistas profundas sobre mi historial médico y mi estado de ánimo. «Bruno», me dijo cuando por fin terminamos, «puedo afirmar categóricamente que no muestras ni un solo indicio de demencia, deterioro cognitivo ni incompetencia mental. De hecho, tus resultados están muy por encima de la media para tu edad. ¿Con eso bastará para tumbar la demanda? Debería, pero tienes que entender a qué te enfrentas. Enrique y Lía no solo quieren probar que estás loco, quieren probar que cualquiera que te crea también es sospechoso. Van a atacar las intenciones de Roberto, van a cuestionar mi objetividad como médico, y van a pintar a cualquiera que te apoye como parte de un complot en su contra. El lunes por la mañana trajo consigo otro documento legal. Una moción para congelar mis cuentas bancarias hasta que se resolviera el juicio. El abogado de Enrique argumentaba que yo corría el riesgo de ser manipulado para regalar mi dinero y que mis bienes necesitaban protección inmediata. ¿De verdad pueden congelar mi dinero?, le pregunté a Roberto. Van a intentarlo. Lo pelearemos con uñas y dientes, pero esto demuestra lo desesperados que están. Si no pueden quedarse con la tutoría legal, van a intentar asfixiar tu dinero en juzgados hasta que estés demasiado cansado para seguir peleando. Esa misma tarde, tomé una decisión que tomó por sorpresa hasta a Roberto. Convoqué a la prensa. Bueno, no exactamente una rueda de prensa. Llamé al periódico local de mayor circulación y les pregunté si les interesaría entrevistar a un empresario de la ciudad, cuyo yerno estaba intentando robarle su herencia a través de un fraude psiquiátrico.
La reportera, Sara Martínez, era joven y tenía hambre de una historia de verdad. Cuando le mostré las evidencias, los documentos falsificados, las fotos de las víctimas anteriores de Enrique, los análisis de sangre que probaban el envenenamiento, los ojos le brillaron como reflectores. Señor Bruno, esto es una bomba. ¿Puedo verificar estos documentos con su abogado? Puede verificar hasta la última coma. Quiero que la verdad salga a la luz antes de la audiencia. El reportaje se publicó 3 días después en primera plana. El titular gritaba: estafador serial ataca a su suegro en elaborado fraude de herencias. El artículo detallaba el negro historial de Enrique, las firmas falsas, el dinero lavado en paraísos fiscales y el ruin intento de declararme incompetente. La respuesta fue un terremoto. La campaña de chismes y susurros en el pueblo se detuvo en seco, de la noche a la mañana. En su lugar, la gente empezó a acercarse a mí con genuina indignación y simpatía. Varias personas de la ciudad dieron un paso al frente contando sus propias historias de cómo Enrique había intentado enredarlos en negocios turbios. Pero la respuesta más importante vino de un lugar totalmente inesperado. Recibí una llamada de David, el nieto de Margarita Dávila. Señor Bruno, leí el artículo sobre su situación. Creo que debe saber algo. Encontramos unos papeles entre las cosas de mi abuela después de que murió. Cartas de Enrique. Cartas que podrían servirle en su caso. ¿Qué clase de cartas? Cartas de amor. Pero no son lo que usted cree. Son calculadas, frías, como si estuviera siguiendo un manual. Y, señor Bruno, algunas de ellas lo mencionan a usted. Sentí que me vaciaban una cubeta de agua helada en la espalda. ¿Me mencionan cómo? Le escribía a mi abuela contándole sobre cómo estaba investigando a otros prospectos. Específicamente mencionó a un empresario de su ciudad, que tenía una hija llamada Lía. Señor, esto fue 2 años antes de que siquiera conociera a su hija. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una claridad aterradora. Enrique no había conocido a Lía por casualidad. Me había investigado, me había fijado como su objetivo, y luego movió las fichas para cruzarse en el camino de mi hija. Nuestra relación entera, desde el primer hola, había sido una trampa mortal. Aún estaba digiriendo esta revelación cuando Roberto me llamó con la noticia que cambiaría el rumbo de todo. Bruno, acabo de hablar con la fiscalía. Llevaban meses armando un expediente contra Enrique, y tu artículo periodístico les dio la pieza clave que les faltaba. Van a girar una orden de aprehensión mañana a primera hora. Por fin. Después de meses de estar contra las cuerdas, iba a ver a Enrique pagar por lo que hizo. Pero como estaba a punto de aprender, los animales acorralados son los más peligrosos, y Enrique aún tenía una última y desesperada carta bajo la manga. La orden de aprehensión se giró un miércoles por la mañana. Pero para cuando los agentes llegaron al motel de paso donde Enrique y Lía se estaban escondiendo, ya se habían hecho humo. Su habitación estaba vacía, salvo por una pila de documentos legales y rastros de maletas hechas a las prisas. Enrique se había desvanecido, exactamente como lo había hecho con sus víctimas anteriores. Pero esta vez el juego era distinto. Esta vez había un rastro de papel. Esta vez, la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera estaban respirándole en la nuca. No puede esconderse para siempre, me explicó la agente federal, Sara Colinas, durante una reunión en el despacho de Roberto. Su modus operandi siempre es desaparecer cuando el agua le llega al cuello. Pero ya congelamos sus cuentas conocidas y estamos monitoreando todos sus alias. Además, esta vez cometió un error garrafal. ¿Qué error? Se quedó demasiado tiempo. Por lo general toma el dinero y corre el mismo día. Pero estaba tan obsesionado con su herencia que siguió empujando, siguió escalando. Ahora tenemos pruebas suficientes para procesarlo por fraude cibernético, usurpación de identidad y abuso de personas de la tercera edad a nivel federal. Debí haberme sentido victorioso, triunfal. Pero lo único que sentía era un hueco en el pecho. Enrique se había ido, sí, pero también se había llevado a mi hija. Según el recepcionista del motel, Lía se veía aterrorizada y confundida cuando se fueron en la madrugada. Pero se había ido con él por su propio pie. La vamos a encontrar a ella también.
me aseguró la agente Colinas. En estos casos, la víctima suele no darse cuenta de que es una víctima hasta que el abusador la deja tirada. Roberto se reclinó en su silla. Bruno, hay algo más que debes saber. La demanda de interdicción fue retirada. Sin Enrique aquí para presionar, y con los cargos penales encima, el abogado de Lía soltó el caso. ¿Y qué pasa con el dinero que robaron? La fiscalía ha logrado recuperar alrededor de 1.200.000 pesos de unas cuentas que pudimos rastrear. El resto... La agente Colinas se encogió de hombros. Probablemente se perdió para siempre. Este tipo de criminales son magos para mover el dinero a paraísos fiscales en cuestión de segundos. 11,5 millones de pesos. Esfumados. 5 años del matrimonio de mi hija. Esfumados. Mi relación con mi nieta, fracturada, quizás sin remedio. Pero estaba vivo. Estaba libre. Y ya no era el blanco de nadie. Las semanas que siguieron tuvieron un aire irreal. El periódico local sacó otra nota cuando el rostro de Enrique apareció en la lista de los más buscados. Recibí llamadas de otras víctimas de estafadores, personas que querían desahogarse o pedirme un consejo. Hasta la oficina del Ministerio Público me pidió que diera pláticas en foros sobre la prevención de fraudes a adultos mayores. Rechacé casi todas las invitaciones. No tenía ningún interés en convertirme en el niño símbolo de las víctimas. Yo solo quería recuperar mi vida. 3 meses después de la huida de Enrique, recibí una visita inesperada. Estaba trabajando en mi jardín cuando un coche se estacionó en la entrada de mi casa. Por un segundo, el corazón se me atoró en la garganta. Parecía el coche de Lía. Pero cuando la puerta se abrió, vi que era Emma, mi nieta. Se veía más grande, mucho más seria que la última vez que la vi en Navidad, hacía 2 años. Caminó hacia mí con paso dudoso, como si no estuviera segura de que yo la dejaría entrar. «Abuelo». Solté las tijeras de podar y la miré a los ojos. Tenía la mirada de su madre, pero mi barbilla terca. Llevaba unos jeans y un suéter sencillo, y era evidente que venía de llorar. «Emma, qué sorpresa. Manejé desde Monterrey, necesitaba verte. ¿Cómo está tu madre?» El rostro de Emma se descompuso. «No está bien, abuelo». Enrique la dejó botada en Tijuana sin nada, sin dinero, sin coche, sin identificaciones. Él traía todos los papeles. Ella me llamó desde una delegación de policía hace 3 semanas. Sentí una punzada de dolor puro por mi hija, a pesar de todo. ¿Está a salvo? Está en un refugio para mujeres. Está destrozada, abuelo. Completamente rota en pedazos. No deja de repetir que no puede creer lo estúpida que fue, que destruyó toda su vida por un hombre que nunca la quiso. Emma se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Me pidió que viniera a verte. Le da demasiada vergüenza llamarte o escribirte. Quería que te dijera que ahora lo sabe. Sabe todo lo que hizo Enrique y todo lo que ella le ayudó a hacer. Sabe lo de las pastillas, lo de las firmas falsas. Todo. ¿Qué quiere de mí? Nada. Eso fue lo que me dijo. Dile a tu abuelo que no quiero nada de él. Solo quiero que sepa que ahora conozco la verdad y que lo siento con el alma. Nos quedamos parados en medio de mi jardín, rodeados por los rosales y las tomateras que yo había estado cuidando con tanto esmero. 2 personas intentando descubrir cómo cruzar un puente que tal vez estaba demasiado quemado. Emma, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. ¿Tú crees que tu madre sabía lo que Enrique estaba haciendo? Emma guardó silencio durante un largo rato. Creo que ella sabía que algo estaba muy mal. Pero le aterraba tanto quedarse sola otra vez que eligió cerrar los ojos. Enrique era un maestro haciéndola sentir que ella no valía nada sin él. Y ahora está aprendiendo a la mala que es 1000 veces mejor estar sola que estar con alguien que te está exprimiendo la vida. Conozco a mi sangre. Pensé en mi hija, sentada en un albergue en Tijuana, entendiendo por fin el altísimo precio de sus decisiones. Una parte de mí quería salir corriendo a rescatarla, traerla a casa e intentar reconstruir de las cenizas lo que habíamos perdido. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a golpes lo que significa solapar a alguien, sabía que hay lecciones que solo se aprenden masticando tierra.
¿Está recibiendo ayuda? ¿Terapia? Sí. El refugio tiene programas para mujeres que sufrieron abuso financiero y psicológico. Está empezando a entender cómo Enrique la manipuló, cómo la aisló de todos los que la querían. Qué bueno, eso es vital. Emma miró a su alrededor. Miró mi jardín, mi casa, la vida que yo había protegido tomando la decisión más perra de mi existencia. Abuelo, ella no espera que la perdones. Me dijo que sabe perfectamente que eligió a Enrique antes que a ti, y que ahora tiene que cargar con esa cruz. ¿Qué crees que debo hacer yo? Creo que debes hacer lo que te dicte el corazón, Emma. No le debes tu perdón solo porque ahora está arrepentida. No le debes nada. Esa noche, después de que Emma se fue para manejar de regreso a Monterrey, me senté en el portal de mi casa con una copa de vino y pensé en el último año. Me habían golpeado, envenenado, robado, demandado y humillado públicamente. Había perdido a mi hija, el respeto de mi nieta y más de 11 millones de pesos, pero también había aprendido algo invaluable sobre mí mismo. Cuando tuve la soga al cuello, cuando tuve que elegir entre la lealtad familiar ciega y mi propia supervivencia, elegí correctamente. Me negué a ser el cajero automático de una tragedia, incluso cuando eso me costó la relación más importante de mi vida. 6 meses después, recibí una carta de Lía. Era breve, escrita a mano en una hoja de papel barato. Papá, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que te hice. Sé que elegí a Enrique antes que a ti, y sé el infierno que eso te causó. No te escribo para pedirte perdón ni para pedirte dinero. Te escribo para decirte que tenías razón en todo. Enrique nunca me amó. Me usó para llegar a ti, y yo fui demasiado ciega para verlo. Tú intentaste salvarme, y yo te peleé a muerte en cada paso. Ahora entiendo por qué tuviste que protegerte de mí. Entiendo por qué cambiaste tu testamento. Yo en tu lugar habría hecho exactamente lo mismo. No sé si algún día podré reconstruir mi vida, pero quería que supieras que por fin entiendo la tuya. Fuiste un buen padre. Yo fui una mala hija. Esa culpa es mía, no tuya. Espero que estés feliz y a salvo. Espero que hayas encontrado paz. Te la mereces. Te quiere Lía. Leí la carta 3 veces. Luego, la doblé y la guardé en el cajón de mi escritorio. No la respondí. Hay puentes que, una vez que se queman, deben quedarse hechos cenizas. Un año después de la fuga, la agente Colinas me llamó. Habían arrestado a Enrique en Cartagena, Colombia, intentando aplicarle el mismo teatrito a una viuda adinerada. Iba a ser extraditado para enfrentar la justicia. Los juicios tomarían años, pero lo más probable era que se pudriera en una celda por el resto de sus días. ¿Qué hay del dinero?, pregunté. Logramos recuperar otros 2,5 millones de unas cuentas en las Islas Caimán. No es todo, pero es algo. 3,7 millones pesos recuperados. De casi 12 millones robados. Pero me di cuenta de que el dinero ya no me importaba tanto como creí que lo haría. Había aprendido a vivir sin él. Había aprendido a encontrar satisfacción en las cosas simples. Mi jardín, mis libros. La tranquilidad absoluta de una vida vivida bajo mis propias reglas. Emma vino a visitarme un par de veces más al año siguiente. Nunca mencionó a su madre y yo nunca pregunté. Estábamos construyendo nuestra propia relación, sobre cimientos nuevos, lejos de los escombros del pasado. Una mañana cálida de primavera, exactamente 2 años después de que Enrique me rompiera la nariz en mi propia puerta, estaba trabajando en mi jardín cuando sonó el celular. La pantalla brillaba con el nombre de Emma. Abuelo, tengo noticias. Aceptaron a mi mamá en un programa de capacitación. Está estudiando para ser especialista en facturación médica. Lleva 8 meses limpia, sin tomar una gota de alcohol. Y está viviendo en unos departamentos de transición. Me da mucho gusto escuchar eso, Emma. Me pidió que te dijera algo más. Dijo que ya no va a intentar contactarte. Que ya no me va a usar a mí como mensajera. Dijo que ya causó suficiente daño y que es hora de que arregle su propia vida sin arrastrarte a ti. Sentí una oleada de alivio inmenso. No porque no amara a mi hija, sino porque, por primera vez en su vida, estaba asumiendo la responsabilidad de sus propios actos. Abuelo,
¿Estás bien con eso? Miré a mi alrededor. Miré mi jardín, bañado por el sol, y la vida que había reconstruido después de casi perderlo todo. Sí, Emma, creo que eso es exactamente lo que tiene que pasar. Cuando colgamos, volví a mis tomates. Estaban creciendo preciosos este año, sanos y fuertes. Igual que yo, Enrique intentó destruirme, pero sobreviví. Más que sobrevivir, aprendí a florecer de nuevo. Aprendí que, a veces, el acto de amor más grande que puedes hacer es negarte a financiar la autodestrucción de alguien, incluso si ese alguien es tu propia carne y sangre. Aprendí que protegerte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia pura. Y aprendí que empezar de cero a los 62 años no solo es posible, sino que puede ser el inicio de los mejores años de tu vida. Mientras la tierra húmeda me manchaba las manos bajo el sol de la tarde, sentí algo que no había experimentado en décadas. Paz absoluta. Nadie me estaba manipulando, nadie me estaba robando, nadie me estaba mintiendo, nadie planeaba lastimarme ni usarme. Era libre. Y la libertad, acabo de descubrirlo, vale cada maldito centavo y cada lágrima que pagué por ella. Incluso si el precio fue perder a mi hija por culpa de sus propias decisiones. Hay batallas que no se ganan peleando a muerte. Se ganan negándote a perderte a ti mismo en el laberinto de alguien más.